Hoy hacemos jaretas. ¿Qué era jareta? Jareta es el caminito por donde pasa la ballena. Esa jareta uno la puede hacer por dentro, por fuera, para que se vea el pespunte, para que no se vea el pespunte. Todo va a depender de cómo querramos armar un corset. Si yo quiero que se vea el caminito, lo voy a realizar de una manera. Y si yo quiero que no se vea ese caminito, lo voy a realizar de otra manera. Entonces vamos a hacerlas. Primero te muestro cómo unimos el recorte del busto, que sería el más complicado. ¿Por qué? Porque tiene bastante forma. Entonces es muy importante tener ubicados los puntos de encuentro. Busto, bajo busto y cintura. Una vez que empezamos a unir esos tres puntos, cintura con cintura de la pieza central y por línea de molde, tener siempre ubicado todos esos puntos. Llegamos al centro de busto y a partir de ahí el molde va a cambiar. ¿Por qué? Porque el molde del costado tiene una forma y el molde del centro delantero tiene otra forma. Entonces, lo que hacemos es llevar la pieza del costado hacia la pieza del centro. Nos va a quedar una pequeña ondulación sin que se frunza, una pequeña ondulación en la pieza del costado y así vamos a pasar máquina a todo el recorrido. Una vez que pasamos máquina en todo ese recorrido, vamos a planchar la costura abierta y ahí voy a aplicar la primera jareta. En esta ocasión voy a realizar la jareta con el mismo recurso de costura. Entonces, la pieza 2, que sería la del costado, va a ir sobre la pieza 1. Para que no haga bulto, vamos a recortar a medio centímetro el recurso de costura de la pieza 1. Una vez que planchamos abierto, recortamos el recurso de costura medio centímetro y a veces es necesario debajo del busto, en el busto y en cintura, donde tienen los piquetes, donde tienen la línea de marca, la línea de unión, ahí realizan los piquetes. Eso va a hacer que se haga mucho más simple el momento de estar cruzando la tela sobre la otra pieza. Estamos en esta pieza que tenemos forma. Entonces, bajo busto, voy uniendo con alfileres, pueden hilvanar y ahí comienzo a dar forma en el busto. No lo hagan sobre la mesa, en esta parte tenemos forma. Entonces es preferible trabajar con las manos por debajo para que no se genere ningún globo. En la parte del busto puede llegar a superponerse algún pedacito de tela, así lo van a dejar y vamos a pasar máquina por todo este recorrido. Ahí estamos en la máquina. Para que esa jareta tenga la medida de la ballena, vamos a colocar el pie pegado en la costura de unión, la línea de costura de unión contra el borde del pie y vamos a comenzar a coser. Si tenemos los alfileres atravesados, podemos coser de esta manera. Y si no, hilvanan para una costura con un poco más de precisión, pero siempre respetando que el pie vaya pegado sobre la línea de unión. Entonces, la jareta queda formada del lado interno, vamos a ver, lo vemos de esta manera, y del otro lado vamos a estar viendo la jareta por donde va a pasar la ballena. Vamos por otra jareta. En esta ocasión, una vez que uní las dos piezas, este sería el recorte, el que sea del corset, vamos a utilizar el mismo recurso de costura, pero vamos a estar haciendo una jareta sobre el recurso de costura. O sea, en este se llama jareta flotante. ¿Por qué? Porque vamos a estar cosiendo
también apoyando el pie sobre la línea que acabamos de hacer. Este espacio es para que la ballena entre justo, no se dé vuelta, ni se retuerza por dentro de la jareta. Entonces va a quedar el espacio justo de la jareta para que entre la ballena. Siguiente jareta. Cosí el recorte, planché el recurso de costura y voy a colocar una cinta al bies de algodón y voy a estar cosiendo de un lado y del otro lado la cinta por todo el recorrido del recorte, ¿sí? La pueden pinchar, la pueden hilvanar. Repetimos el mismo procedimiento de que el pie esté pegado al último pespunte que acabamos de hacer para que esa jareta esté bien el tamaño justo de la ballena, ¿sí? Este recurso de costura uno lo puede cortar y se va a estar viendo de este lado el pespunte. Esta forma de hacer jareta sirve para cuando trabajamos corset internos, para que no se vean estos pespuntes por el lado de afuera. Y última forma de hacer jareta. No quiero que se vea del lado derecho el pespunte. Entonces, cosimos los recortes, planchamos el recurso de costura abierto y con una cinta al bies de algodón voy a estar cosiéndola en el recurso de costura, de un lado y del otro lado, que esté bien ubicada la cinta en el medio de ese recorte. Entonces, colocamos la cinta en un recurso de costura y ahora voy a mover hacia el otro lado. Levanto, llevo todo hacia el otro lado y coso en el recurso de costura, respetando el pie de máquina, así entra la ballena. Entonces quedó hecha la jareta. El recurso de costura esto lo podemos cortar parejito al borde de la cinta. Así no hace ningún defecto por dentro en el corset, ni hace bulto. Entonces quedó cosida la cinta en el recurso de costura. De este lado no se ve el pespunte. Y acá tenemos las 4 opciones que mostré. El que realicé con la forma del busto, que lo hice con el mismo recurso de costura. El que hicimos con la cinta, que no se vea el recurso de costura del derecho. El que pusimos cinta y se ve el recurso de costura del otro lado. Y el que queda la ballena flotando, que sería el ejemplo, ¿sí? Del lado derecho no se ve y la ballena queda suspendida entre el recurso de costura. Recuerden siempre darle forma a la ballena, cortar redondeada, limar, así en el momento de estar colocándolo en la jareta no se engancha con la tela y pasa bien por el canal que acabamos de hacer.